tiempo que nos grabe. Mire, no es nuestra intención asustarle, en definitiva, pero tenemos que darle la noticia, tenemos que darle la información de lo que está ocurriendo a nivel internacional en lo geopolítico, especialmente si pensamos que en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues se encuentra con los principales líderes y lideresas del mundo y pues efectivamente, a pesar de que es una cumbre económica, pues se tendría que hablar de las problemáticas geopolíticas que existen. Por ejemplo, al hablar de la guerra en Ucrania y las amenazas que surgen ahora a partir de que Estados Unidos determina, no de Dios como por qué, quitar la prohibición de usar armas de Estados Unidos desde Ucrania y hacia Rusia, lo cual pues podría desencadenar efectivamente una problemática mucho más dura, así como el genocidio en la Franja de Gaza perpetrado a manos del Estado político de Israel. Por eso es que le digo yo a usted que es muy, muy importante que tomemos en consideración la información que vamos a presentar. Se la vamos a presentar de manera imparcial, siempre, siempre, siempre con todo el rigor periodístico, con información de agencias. Y es usted el que determine pues, lo que está pasando. Miren, reporta la agencia Reuters que el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ya quitó la prohibición a Ucrania para utilizar armas de Estados Unidos dentro de Rusia, lo que le insisto yo a usted, ¿no? Pues sería una situación muy, muy preocupante y ya hay una respuesta evidentemente del gobierno ruso. Dice Reuters, la administración del presidente Joe Biden ha levantado las restricciones que impedían a Ucrania utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar en profundidad en territorio ruso, dijeron 3 fuentes familiarizadas con el asunto, en un cambio significativo de la política estadounidense en el conflicto Ucrania-Rusia. Ucrania planea llevar a cabo sus primeros ataques de largo alcance en los próximos días, dijeron las fuentes, sin revelar detalles debido a preocupaciones de seguridad operativa. La Casa Blanca declinó hacer comentarios. La medida de Estados Unidos, que se produce poco más de 2 meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero, se lleva a cabo después de meses de solicitudes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para permitir que el ejército de Ucrania utilice las armas estadounidenses para atacar objetivos militares rusos lejos de su frontera. El cambio se produce después de que Rusia desplegara tropas terrestres norcoreanas para completar sus propias fuerzas, un hecho que ha causado alarma en Washington y en Kiev. Es probable que los primeros ataques en profundidad se lleven a cabo con cohetes ATACMS, que tienen un alcance de hasta 306 kilómetros, según las fuentes. Mientras que algunos funcionarios estadounidenses han expresado su escepticismo de que permitir el ataque a largo alcance cambie la trayectoria general de la guerra, la decisión podría ayudar a Ucrania en un momento en que las fuerzas rusas están ganando terreno y posiblemente poner a Kiev en una mejor posición de negociación cuando y si las conversaciones de alto al fuego ocurren. No está claro si Trump revocará la decisión de Biden cuando asume el cargo. Trump lleva tiempo criticando la magnitud de la ayuda financiera y militar estadounidense a Ucrania y ha prometido poner fin a la guerra rápidamente sin explicar cómo. Aún así, algunos congresistas republicanos han instado a Biden a flexibilizar las normas sobre cómo Ucrania puede utilizar las armas proporcionadas por los Estados Unidos. Rusia ha advertido que consideraría una gran escalada una medida para flexibilizar los límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania. Más bien ya eso ya ocurrió, ¿no? Rusia advierte a Estados Unidos sobre eso es lo que plantea uno de los funcionarios Tercera Guerra Mundial por autorizar que Ucrania lance sus misiles. Y mire, quiero hacer la aclaración. Circulan en estos momentos en redes sociales una serie de videos del presidente Vladimir Putin precisamente haciendo comentarios sobre sus armas nucleares, etcétera. Pero la mayoría de estos son de hace semanas o meses. No son a partir de este incidente. Eso se tiene que aclarar desde el principio. Ahora bien, según la empanizada revista Proceso, esta es información de la empanizada revista Proceso, ojo. Permitir que Estados Unidos lance misiles hacia el interior de Rusia es una medida sin precedentes que conducirá al inicio de la Tercera Guerra Mundial, advirtió ayer un alto funcionario ruso.
dice la redacción del proceso. La declaración se dio después de que trascendiera la versión de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había autorizado a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance en contra de Rusia. Según The Washington Post, The New York Times y otros medios estadounidenses, Washington habría autorizado ataques limitados dentro del territorio ruso en respuesta a la presencia de miles de militares norcoreanos en el frente para reforzar la ofensiva rusa en el este de Ucrania. El primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación Rusia, Vladimir Savarov, calificó la decisión de Washington como un paso sin precedentes al que Moscú responderá inmediatamente. Es un paso muy grande hacia el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y los estadounidenses lo harán con las manos de un anciano jubilado que ya no será responsable de nada en 2 meses, advirtió, según la agencia TASS y difundida por agencias internacionales como Reuters y el diario The Guardian, según reporta la empanizada revista Proceso. La respuesta de Rusia será inmediata, aseveró Shavarov. Bueno, pues a ver qué tal nos va. Mire, yo se lo quiero insistir hasta el cansancio, ¿no? Hasta el cansancio. Y lo platicábamos, don David el Grande, esto sucedió en la madrugada, previo a este programa, siempre tenemos nuestras juntas de información. Y le quiero yo decir a usted que a cualquiera de estos locos que se les ocurra, al primero, solo uno, lanzar la primera bomba atómica ya nos llevó la chingada a todos. Pero a todos, así, a toda la humanidad. Porque, pues, hay potencias con la capacidad nuclear de destruir al mundo, ¿no? Y si uno lanza una bomba, pues el otro le va a responder y ahí se acabaron esos 2 países y el resto del mundo, ¿no? Con las catastróficas consecuencias que tienen las armas nucleares, evidentemente. Le comentábamos también que, por ejemplo, hay misiles, no estos que tienen ahí en Ucrania, ¿no? Esos son otros. Pero dentro de Estados Unidos y dentro de Rusia, en la India, en China, por ejemplo, se plantea ahora que en Corea del Norte, obviamente, en Irán y otros países, se plantea que tienen estos misiles, así se llaman, porque ya es misil balístico, pues se llaman, misiles balísticos, que son de alto alcance y de pues rápida trayectoria, que pues alcanzan velocidades ultrasónicas que podrían pues efectivamente no cubrir grandes distancias en cuestión de minutos. Mire, para este tipo de circunstancias, de este tipo de mediciones de altas velocidades se utiliza la unidad Mach, la cual es una unidad de la velocidad del sonido, es decir, se cumple por cada Mach una velocidad del sonido. Entonces, de acuerdo pues a la potencia de cada uno de estos misiles balísticos, es también el número de matches o match, no sé cómo se diga en plural, esta unidad, y el tiempo que llega a su objetivo. Estábamos revisando con formulitas, ¿no? Estas que aprendimos en la secundaria, tampoco era raro, que ahí nos pusimos a hacer cálculo y diferencial, nada tiene que ver con esto, no. Con pues formulitas ahí de la secundaria, nos dimos cuenta que el misil que pues es el momento, en estos momentos el más rápido, que me parece que es chino, por ejemplo, le tomaría 15 minutos aproximadamente cubrir una distancia entre Moscú y Washington, D.C., o viceversa, entre Washington, D.C. y Moscú. 15 minutos, pues ni lo que hago yo por ir a recoger a mis hijos, ¿no? Yo en lo que salgo, mis hijos tienen su guardería medio lejos de donde vivimos nosotros aquí en Kansas City. Tengo que cruzar toda la ciudad, ¿no? Pues me toma un tiempecillo muchísimo mayor, los 15 minutos, ir por ellos. O sea, imagínese usted este misil entre Rusia y Estados Unidos, le toma 15 minutos, pues es aterrador. Y que andan amenazando de este tipo de cosas, pues peor, ¿no? Imagínese. Y bueno, pues esperemos que, como bien dice don David, no pase a mayores. Como bien dice doña Ceci, recemos para evitar este tipo de cosas. Y pues ahí muy pendientes de esta información. Le pido al equipo que nos